Bueno, estimados y estimadas, vamos a continuar con las clases. Ya hemos visto cómo en el proceso de investigación se da una sucesión de pasos. Ya hemos tenido la selección del tema, tenemos la selección del tema, hemos visto cómo se recorta toda esa realidad que es amplia, enorme, infinita, a un contexto determinado. Sobre ese tema nos hacemos una pregunta principal y una serie de preguntas que nos van a determinar nuestros objetivos de investigación. Esos objetivos de investigación también están justificados, ¿sí? El tercer paso es la construcción de un marco teórico. Ese marco teórico es la base, digamos, de nuestras investigaciones previas, el conocimiento previo y la teoría que nos va a sostener nuestra pregunta de investigación. Hemos visto en otra ocasión que según como hayamos preguntado y según el bagaje de marco teórico que tengamos, que está muy asociado, vamos a tener diferentes tipos de estudios. O sea, nos va a determinar un tipo de estudio, ¿sí? Que podía ser exploratorio, descriptivo, simple, correlacional o explicativo o causal. Lo que vamos a ver hoy es el concepto de hipótesis, ¿sí? Y está muy asociado al paso segundo, el problema de investigación, cómo nosotros manifestamos el problema, y al marco teórico, ¿sí? Por ende también se va a vincular o se va a apoyar con el tipo de estudio. Ya vamos a ver cómo cada tema, cada paso que vamos dando está concatenado con el anterior y con el que lo sucede, ¿sí? ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es un enunciado conjetural. ¿Qué es una conjetura? Es algo que suponemos que puede ser así. Y lo suponemos porque tenemos datos previos, conocimientos previos, que nos indica que esto puede ser de esa manera. Por ejemplo, hoy tenemos un día bastante nublado, ¿sí? A la mañana estuvo lloviendo. Y cuando yo miro el cielo, supongo que durante todo el día de hoy o mañana va a seguir nublado. Este enunciado es así, es una verdad absoluta, es irrefutable, ¿sí? No, porque simplemente lo que hice fue manifestar una hipótesis. Es algo que yo puedo conjeturar, pero que no estoy seguro de que sea de esa manera. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que mañana puede llegar a estar nublado o incluso durante todo el día de hoy? Porque dentro de mi cabeza hay un marco teórico. ¿Qué es ese marco teórico? Y otras experiencias que he tenido, muchas, lamentablemente, muchos años, donde uno va aprendiendo que cuando el cielo está nublado o está bastante oscuro, como está en este momento, es probable que siga el mal tiempo o lloviendo, ¿sí? De esta manera lo que hicimos fue establecer una hipótesis. En nuestra vida diaria, ¿sí?, vamos construyendo hipótesis continuamente. Si salimos tarde para nuestro trabajo, pensamos que vamos a llegar tarde. Tal vez es una hipótesis, tal vez hicimos rápido y no llegamos tarde, ¿sí? O si le pusimos mucha sal a la comida, suponemos que esa comida va a estar salada. Es una hipótesis, hasta que no la pruebe no sé que va a estar salada. Pero cada una de estas situaciones cotidianas están amparadas en un marco teórico determinado, ¿sí? Por lo tanto, y volviendo a lo que es el proceso de investigación científica, toda investigación, o la mayoría de las investigaciones, cuentan con una hipótesis. Es un enunciado conjetural que tiene una función fundamental: orientarnos en nuestra investigación, hacer que no nos vayamos por las ramas. Si mi pregunta de investigación dice que existe relación, por ejemplo, entre el nivel de violencia de una persona y su estructura familiar, por ejemplo, se me acaba de ocurrir recién, ¿sí? Nosotros podríamos hipotetizar en base a un vasto marco teórico que aquellas personas que no tienen una estructura familiar, digamos, constituida, son proclives a ser más violentas que aquellas que tienen una estructura familiar que los contiene. Vamos a suponer que esto existe en algún marco teórico, ¿sí? Lo que yo acabo de hacer es plantear una hipótesis, ¿sí? Planteo que aquellas personas que tienen determinado tipo de estructura familiar tienen determinado tipo de violencia. La pregunta que me hago: ¿yo ya sé que esto es así?
No, hasta que yo no obtenga los datos que ponga en juego esa hipótesis, en cuyo caso pueden pasar dos cuestiones. O que se refute mi hipótesis, porque va a haber gente violenta tanto con estructuras familiares de un tipo o de otro, o que se confirme, se verifique mi hipótesis. En cualquiera de los dos casos, mi hipótesis sirvió. ¿Por qué? Porque la función de mi hipótesis es, en principio, que yo no me aparte, ¿sí?, de lo que quiero ver, observar o demostrar. Y en segundo lugar, aun cuando la haya refutado, he obtenido un conocimiento. Me permitió saber que no se vinculan estas dos cuestiones. Quiere decir entonces que la hipótesis está muy asociada a la forma como yo pregunto y al marco teórico que poseo. ¿Por qué digo a la forma que yo pregunto? Vimos cuando estuvimos desarrollando tipos de estudios que aquellos estudios que se preguntan, cuya pregunta de investigación surgen del ¿qué pasa con un fenómeno?, en general son estudios que carecen de marco teórico, tienen un marco teórico muy acotado, ¿sí? Yo recuerdo haber puesto un ejemplo que era qué niveles de educación formal hay en la comunidad Wichí. Como no tengo ni idea, tengo que salir a explorar. Seguramente esto va a determinar todo el proceso que viene después. Ir hasta la comunidad Wichí, entrevistarme, hacer observación, tratar de ponerme en el lugar de estos actores, etcétera, etcétera. Obviamente, posiblemente no exista un marco teórico muy frondoso, ni muchas investigaciones, ni tampoco muchas teorías al respecto. Con lo cual, los tipos de estudio de tipo exploratorio, por lo general, no tienen una hipótesis previa. ¿Cuál es la función de esos trabajos? Es llegar a determinado nivel de información que permita que al finalizar yo pueda construir una hipótesis sustentada desde los datos que yo obtuve en mi investigación. Los trabajos de tipo descriptivo simple pueden tener hipótesis o no. ¿Sí? En ese caso, según el nivel de información que yo posea, voy a poder construir una hipótesis con cierto sustento teórico o directamente no planteo ninguna hipótesis. Pero los trabajos o tipos de estudio de tipo correlacional o explicativo, en ese caso sí tienen que llevar una hipótesis. Algunos autores dicen, esté presente o no esté presente la hipótesis, digo, esté explícita en mi investigación o no lo esté, siempre un investigador tiene algo en la cabeza. ¿Qué es lo que tiene? Es cierta respuesta tentativa. ¿Sí? Lo importante, y concluyendo, es que nosotros podemos hipotetizar siempre, ¿sí? Pero una buena hipótesis es aquella que se funda, se forma, ¿sí?, en nuestros antecedentes teóricos, en nuestras investigaciones previas. ¿Sí? Si yo planteo cualquier absurdo como hipótesis, no voy a tener un sustento teórico que lo pueda validar. Lo importante es entonces la relación que existen, fíjense, entre la pregunta de investigación, el marco teórico, el tipo de estudio y la concreción de una buena hipótesis. Espero haber sido claro y nos vemos en el próximo encuentro.